Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer versículo 1 y 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oremos. Padre, pedimos tus bendiciones sobre la lectura y la enseñanza, la recepción de tu palabra, que dé, Señor, poder y gracia para enseñar y poder y gracia para recibir tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Gracias, Señor, que nos has dado tu palabra y nos gozamos, nos regocijamos como, Señor, aquel que encuentra panal y la mila del panal. Señor, sean tus dichos, Señor, así a nuestra meditación esta mañana, Padre, dichos de tu boca como esa miel, Señor, que desciende del panal. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Se pueden sentar. Esta mañana vamos a considerar dos palabras, y vamos a titular esta mañana llegada y venida, aunque solamente vamos a tratar quizás con la primera frase y un poco de la segunda. Estamos contemplando si estas palabras, frases, son sinónimos, lo cual pienso yo que sí son, y hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Digo esto porque algunos hacen la diferencia entre el día de Cristo y el día del Señor. Hay una diferencia según algunos enseñan. Vamos a comprobar si es lo que enseña la Escritura o no. La cuarta palabra que vamos a ver esta mañana es la llegada o la presencia. Número 2240 en la concordancia Strong's. Significa llegar o estar presente. Esta no la encontramos en nuestro texto a los tesalonicenses, pero vamos a verlo cómo la usa Mateo, el libro de San Mateo 24, por favor. Así que esta mañana vamos primero a San Mateo 24 y quiero leer versículo 44. Mateo 24, 44. Note aquí, por favor. Dice, por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, versículo 50 es donde encontramos nuestra palabra. Versículo 50 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. La palabra es vendrá o llegará. Note una vez más que el Señor de aquel siervo simboliza a quién? Al Hijo del Hombre, su presencia. Note Mateo 24 y versículo 14, por favor. Mateo 24, 14. Dice así, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces llegará. La palabra que vamos a estudiar a continuo de este es la palabra venir. El que viene ha llegado. Vamos a contemplar primero esta mañana el llegar y después el venir, porque hay muchas más escrituras en la palabra que sigue. Pero aquí Cristo nos enseña en Mateo 24, versículo 14, y entonces llegará, estará presente, que el fin. Hebreos 10,
Hebreos 10. Así que bajo esta número 4 podemos poner llegar o estar presente. Hebreos 10, por favor, en Hebreos 10 y versículo 7. Aquí habla el autor de Hebreos de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la usa dos veces en Hebreos 10, versículo 7 y en Hebreos 10, versículo 9. Voy a leer solamente versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo cuando vino la primera vez. Solo hay dos venidas de nuestro Señor Jesucristo, dos advenimientos, el primero y el segundo advenimiento. Sigo leyendo. En Hebreos 10:7, he aquí vengo, habla de la primera venida. En Hebreos 10, versículo 37. Note aquí, y aquí voy a explicar un poco más. Hebreos 10, 37. Y voy a leer del 36 al 39. Dice así: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Aquí están las dos palabras que vamos a estudiar esta mañana. La acción se define por venir. Venir. Y luego el que va a venir llegó. El que llegó está presente, ¿verdad? Aquí dice, aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Una vez más, el que viene, el que ha de venir, llegará. Esto es, hablando de su segunda venida. Un poquito nada más. Un poquito de tiempo. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Y note versículo 20. Dice, pero sabemos, 1 John 5:20, que el Hijo de Dios ha venido. Su primera vez, la primera vez. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cómo sabemos? Dice Juan, la vida eterna se manifestó. Primera de Juan 1, 1 y 2. Note aquí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Note las frases que usa Juan. Dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y note, amigos, cuando vino el Señor, Juan nos declara en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, lo vimos con los ojos, lo contemplamos, lo palpamos, lo oímos, versículo 2, la vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos, anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. De igual manera, aquí cuando dice se manifestó, quiere decir fue visible, lo pudimos ver. Apocalipsis 2. ¿Qué es lo que dice el Espíritu
a las iglesias. Apocalipsis 2, 25. Apocalipsis 2, 25. ¿Qué es lo que dice el Espíritu a las iglesias? Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, hasta mi llegada, hasta que yo llegue. Retenerlo. Estimados hermanos, es la esperanza de todo cristiano. No solo la resurrección de entre los muertos, pero ver la persona de nuestro Señor Jesús, el Cordero. Tus ojos verán al Rey, verlo en toda su gloria, contemplar a aquel que nos salvó de nuestros pecados. Ahora quiero leer Apocalipsis 3, del 1 al 3. Y quiero que notes esta frase que usa el Señor, porque después la vamos a ver en la siguiente palabra que vamos a estudiar. Apocalipsis 3, del 1 al 3, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, estás muerto. Sé vigilante, afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti o llegaré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esperar, estimado, la llegada del Señor como si fuese un ladrón. Apocalipsis 15. Recuerda esa frase. La llegada del Señor será como, Él dice, como un ladrón. Ahora, en Apocalipsis 15 y versículo 4, encontramos aquí las naciones, las cuales vendrán, llegarán. Note aquí. ¿Quién no te temerá? Versículo 4. Oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Toda tribu, toda lengua, todos dando gloria a aquel que está sentado en el trono y al Cordero. Las 4 bestias, los ancianos, estimados oyentes, y millones de millones a una diciendo amén, amén y aleluya. Vendrán, llegarán. Estimado oyente, qué bendita promesa para los que hemos confiado en su nombre. Estimado, la fe no es en vano para aquellos que han creído en Cristo. Llegará el día, un poquito, como hemos leído ahí en Hebreos, y vendrá, el que ha de venir vendrá. Pero también llegaremos, estimados, como dice el versículo 4, y adoraremos a nuestro Dios. Man. Lucas 13. Note lo que dice aquí el Señor. Y esta es una cita del Antiguo Testamento. Pero en Lucas 13, 35, se refiere quizás a su primera venida, cuando clamaban en las calles, cuando anunciaban, cuando tomaron las palmas y lo pusieron sobre el pollino y vino a Jerusalén. Y los niños decían, Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. O se referirá quizás, estimado oyente, cuando regrese nuestro Señor.
Bendito el que viene, el que llega en el nombre del Señor. Lucas 13:35. Note aquí. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene o el que llega en el nombre del Señor. Una vez más, se refiere, si nota el texto, no me veréis, se refiere quizás a que sería, una vez más, iría a la cruz y moriría, sería enterrado por 3 días y resucitará de entre los muertos. Y amigos, se irá por un tiempo y regresará de la misma manera en que se fue. No me veréis hasta ese día en que digáis, y estimado oyente, la iglesia del Señor dirá esto. Todo creyente dirá de esto, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los perdidos, si hemos aprendido algo, es esto. Por una parte habrá grande regocijo para los elegidos, para el pueblo de Dios, estimado oyente, desde Adán hasta el último que se ha llamado a gloria. Habrá gran gozo en parte de ello, o empezará la fiesta, gran gozo, pero al mismo tiempo habrá un gran ay para los que no conocen al Señor. Es el principio de dolores, es el principio solamente. En 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro 3, note aquí la palabra que usa Pedro. Versículo 10 solamente. Note aquí lo que dice. Ahora aquí Pedro usa, versículo 10, el día del Señor. Y el día del Señor dice, llegará. Va a llegar el día del Señor. ¿Cómo va a llegar, estimado oyente? Nota lo que dice la palabra del versículo 10. Como ladrón en la noche. Así va a venir el día del Señor. Amigos, pero note cómo nos da a entender aquí Pedro, al igual que los otros autores de la Biblia, nos da a entender aquí los eventos fenomenales. Gran cataclismo, eventos evidentes. Estimado oyente, note versículo número 10. Vendrá repentinamente, pero versículo 10 dice, en el cual, en ese día, cuando llegue el Señor, los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amigos, note aquí una vez más, versículo 10, nosotros cuando alguien fallece en Estados Unidos, versículo 10, decimos, he or she passed away. En español dice, pasarán. ¿Qué significa? Se van a ir, van a perecer. Los cielos perecerán. La tierra será destruida. El hombre con su gloria también. Pero te digo algo, estimado oyente. La palabra del Señor permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Así que serán quemadas, serán consumidas enteramente. No existirá ningún elemento. La tierra será consumida, todo lo que hay en ella, en el día del Señor, cuando llegue el Señor. Así que te hago esta pregunta. Cuando Pedro usa esta misma palabra que usó el Señor Jesús, que usó el autor de Hebreos, no cabe duda de que se refiere a un solo evento. No 2 eventos. Ahora, vamos a la quinta palabra. Vamos a hacer la última palabra. La palabra es venida o venir. Es más bien venir. Venir. Alguien viene, ya llegó. Viene en camino, ya llegaste, está presente, se manifestó. ¿Verdad? Es lo mismo.
La palabra, amigos, se refiere especialmente o específicamente de alguien que regresó o va regresando. De alguien que ya llegó. Por ejemplo, no me quiero brincar muy pronto. Quiero ver primero, no referente a la venida, porque quiero explicar esta palabra un poco. ¿Se recuerda lo que dijo la mujer samaritana a Jesús? Cuando dijo, ustedes dicen que en este monte o en este monte debemos de adorar a Dios. ¿Recuerden la conversación con la mujer samaritana? Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene. Ya está aquí. Cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios. Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. La conversación fue larga. En Juan 4, por favor, y versículo 27, quiero que notes esto. En Juan 4, 27, esta palabra que vamos a estudiar, erkomai, significa venir, número 2064 en el Strong's. Se refiere a personas que regresan o vienen de regreso, o de personas que han llegado. ¿Ya vino? Ya vino. Ya está aquí. Ya llegó. Ya está presente. Por ejemplo, 4:27 de San Juan. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o hablas con ellos? Versículo 27, en eso vinieron sus discípulos. Then upon this came. ¿Dónde andaban? Andaban comprando comida. Fueron a buscar qué comer. Y cuando vinieron o regresaron, encontraron a Jesús hablando con la mujer samaritana. Esa es la definición, erkomai. Venir significa regresar. San Juan, capítulo 9 y versículo 7. San Juan 9, versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y aquí está en español claramente, y vino, regresó viendo. Llegó viendo. Es la misma palabra. Llegó viendo, regresó viendo. O sea, esta palabra habla de qué? De acción. Romanos 9. Romanos 9. Y versículo 9. Romanos 9, 9. La palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré. Si recuerdan la historia que se refiere aquí Pablo, es la historia de Abraham, Sara y los 3 varones en el desierto. Preparan, estimado, un banquete a estos 3. Sara es estéril. Pero la promesa, estimado oyente, después de que se ríen ambos, Abraham y también Sara,
es que regresará el Señor a este tiempo y Sara concebirá. Esa es la promesa. Y aquí en Romanos 9:9 dice así: por ese tiempo vendré. No es la primera vez que vino el Señor y visitó a Sara y a Abraham, sino que regresó un año después. Esa es la definición. No se refiere a una vez, sino el regreso, no regresar dos veces, sino regresar una sola vez. Ahora sí, vamos a nuestro texto en Tesalonicenses. Y vamos a parar en Primera de Tesalonicenses. Recuerden, como lo describió Pedro, como lo describió Juan en Apocalipsis, el día del Señor. Y esta palabra, una vez más, Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 2. 1 Thessalonians 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Vendrá. Una vez más, la acción. Regresará el Señor, así como dijo Pedro, así como dijo el Señor, como ladrón en la noche. Que cuando diga, note aquí, paz y seguridad, note una vez más aquí los eventos. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Aquí está el ay para los que no conocen al Señor. ¿Ve la conexión esta, estimado oyente, entre esta palabra que usa Pedro y lo que hemos estudiado? Regresará, vendrá el Señor. Pero también quiero que veamos esto. En el libro de Juan, ya hemos visto 4:25, quiero que veamos Juan 7:27. Juan 7:27. Y esto habla de su primera venida. Juan 7:27. Dice, pero refiriéndose una vez más aquí al Señor Jesús, sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, o sea, se refieren a que ellos esperan a Cristo la primera vez. Aún lo están esperando, estimado oyente, los judíos. La primera vez. Cristo ya vino. Cristo ya se manifestó en carne. El Verbo se ha hecho carne una vez. Aquí ellos dicen, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Juan 7:31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que las que hace este? Una vez más, note versículo 31. Ellos esperan la manifestación, la primera manifestación de Cristo. ¿Sabes? En Mateo 11 y versículo 3, ¿sabes cómo le denominan o qué vocablo usan para referirse al Señor? El enviado, el que ha de venir. Mateo 11, versículo 3. Juan envía a sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? Cristo. El que es, el que era y el que ha de venir. Solo una persona en toda la Biblia
toma ese título. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos? ¿Eres tú el Cristo? Juan 6 y versículo 14. Juan 6, 14. Note aquí. Es la misma palabra que anuncia de personas que han llegado. ¿Eres tú el que había de llegar o buscamos a otro? ¿Eres tú el enviado? Juan 6, 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de ¿qué? De llegar, de venir. O sea, ¿vas a venir? Voy a venir. Ya viene en camino. Ya está viniendo. Ya llegó. Se cumple aquí porque la persona de Cristo está entre ellos. ¿Eres tú el que anunciaban los profetas? ¿Eres tú el que había de venir? Claro que sí lo es. Juan 11, 27. Juan 11, 27. ¡Uy! Tengo que leer un poco más de esto. Le dijo Jesús, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Amén. Dijo, amén. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. 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 Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo digo amén. 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 Le dijo, sí, Señor. Note aquí la respuesta de Marta. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha que la primera venida. Tú eres el que había de venir. Tú eres el que había de venir a este mundo. Lucas 19. Lucas 19. Y todas estas palabras, una vez más, las puedes encontrar en un léxico, en una concordancia, por eso te doy los números para que los busques, la definición. En Lucas 19, 37, note aquí, oh, amén. Cuando llegaban ya cerca de la bajada, Luke 19:37, del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto. Diciendo, recuerden lo que leímos anteriormente en Mateo, recuerden lo que leímos. Aquí, estimado oyente, no es la palabra heiko, llegar, sino el que venía, acción. Note versículo 38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, note aquí, oh, man, oh, amen and amen. Amen and amen. En ese día, estimado oyente, no habrá sordo, no habrá oído, no habrá ciego, estimado oyente, que no clame a una cuando regrese el Señor. Bendito el nombre de nuestro Señor. No habrá ninguno que no diga aleluya. No habrá ninguno que no diga amén. Ninguno de sus redimidos. Porque aquí está la prueba. Note. Versículo 39. Algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo, os digo, si estos callaren, si estos
callaren, si estos no dijeren una sola cosa. Note aquí, oh estimado oyente, las piedras hablan, las piedras claman, las piedras dicen, sean testimonio contra nuestros enemigos, las piedras. Las piedras dirán, su creación clamará. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito Él. Lo oirás tú, estimado oyente. Si no conoces al Señor, se oirá una vez más. Vas a oír lo mismo. Los aleluyas, los cánticos, como el estruendo de muchas aguas. No habrá problemas de audio, no habrá problemas de vídeo, te lo garantizo. Te lo garantizo. No habrá. A una cantando y alabando a nuestro Dios. Se me escapó una escritura y quiero que regresemos a Isaías 51, de donde toma la frase Pedro. Isaías 51. Tengo que leer esta escritura, versículo 6. Dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán tus moradores. Pero, Isaías significa, ya es mi Salvador o mi salvación. Note versículo 6, mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. En 1 de Tesalonicenses, voy a leer unas cuantas, tengo muchas, como dije esta noche, tenemos que concluir. Pero ahora vamos a ver el regreso del Señor. Hemos visto una vez más cómo la usa Pablo en Romanos, Juan, cómo habla de su primera venida en el Evangelio de Juan, Mateo y Lucas. Ahora vamos a ver cómo se usa esta palabra en el regreso o la venida o la llegada o la presencia o la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tus ojos verán al Rey. Primera de Tesalonicenses 5, en nuestros textos, ¿verdad? En Tesalonicenses, estimado oyente, Pablo habla de dos diferentes advenimientos, uno en Primera de Tesalonicenses y otro en Segunda de Tesalonicenses, o habla de uno solo. Primera de Tesalonicenses 5, y note la conexión con Pedro 3:10. Así que si quieres marcar en tu Biblia o en tus notas, ponlo ahí, note aquí. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. El día del Señor, dice, llegará en Primera de Pedro. El día del Señor vendrá, que es que el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 2 Thessalonians 2. Y quiero leer 7 al 10. Note aquí. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 10. No recibieron. Muy triste lo que dice aquí. El amor de la verdad para ser salvos. Cuando venga el Señor. Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16, 27. Voy a ver 4 escrituras y vamos a cerrar. Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria, y esto habla de su gloria, su gloriosa venida. Doxa. Será gloriosa. Brillante, como hemos visto ahí en Tesalonicenses. El resplandor de su venida. Todo será glorioso, sus ángeles gloriosos. Los que ha redimido vendrán con él, vestidos de gloria. Apocalipsis dice, vestidos de lino fino. Note, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al hombre, al Hijo del Hombre viniendo ¿en qué? En su reino. Note aquí, versículo 28, como el Señor Jesús ata su venida en versículo 27, su venida en gloria de su Padre con sus ángeles, ¿con qué? Versículo 28, viniendo en su reino. Dará a cada uno según sus obras. El Hijo del Hombre vendrá en su reino. Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Note aquí, Mateo 25, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Todos los santos ángeles con él. Entonces, se sentará en su trono de gloria. Mateo 25, 31. Vendrá en su gloria. Vamos a este otro, Marcos 9. Marcos 9. Marcos 9. Tomó un niño y lo puso en medio de ellos, versículo 36, Marcos 9, 36. Lo puso en medio de ellos. Esta mañana estábamos escuchando unos cánticos, mi esposa y yo, de Salmo 97 y Salmo 46. Y en medio de esos cánticos, Rubén, sale un niño o una niña, no sé, y canta con todas sus fuerzas. Tiene buen tono, sigue la tonada del cántico. Qué hermoso oír a los niños cantar. No se avergüenzan, cantan con todo su ser. El Señor desea que nosotros seamos como niños en malicia. En malicia.
no en sabiduría. Pero hermanos, desea que si no nos convertimos y seamos como niños, no heredaremos el reino de los cielos. La fe de los niños. Note el versículo 37 aquí en Marcos 9, 36 al 38. Dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Al que me envió. Hechos 1. Hechos 1. Y si han puesto atención cuando viene el hermano Ken White, ha enseñado este texto. Hechos 1, versículo 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, el que comió entre nosotros, el pez asado sobre las brasas. Uy, qué rico. Ese mismo Jesús, versículo 11, que ha sido tomado de vosotros al cielo. Así vendrá, así vendrá, así vendrá, así vendrá. Así vendrá. No puedo explicar. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En las nubes vendrá nuestro Señor. Corintios, dos textos de Corintios, vamos a cerrar. Corintios 4, 1 Corintios 4. Esta noche vamos a concluir solamente. Les voy a dar uno porque estaban dos malhechores crucificados al lado de Jesús, izquierda y a su diestra y a su izquierda. Ambos injuriaban por lo que estaban sufriendo. Y uno le dice al otro, ¿no temes a Dios? Algo sucedió a este malhechor sobre la cruz cuando vio al Hijo del Hombre. Recuerden, ha sido azotado, golpeado, más allá de reconocerle. Y le dice simplemente de esta manera, acuérdate de mí cuando vengas. ¿Cómo sabe el ladrón que Jesús va a venir otra vez? Acuérdate de mí cuando vengas. Jesús le dijo, hoy conmigo, en el paraíso. Es la esperanza de todo cristiano, la venida de nuestro Señor Jesús. Corintios 4, y voy a leer versículo 5 solamente y vamos a concluir. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo,
¿Hasta qué? Hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor. El cual, note versículo 5, aclarará también lo oculto de las tinieblas. No hay nada dicho en tinieblas o en las azoteas, las cuales no será revelado. Toda palabra ociosa que sale de tu boca será juzgada. Dice versículo 5, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Note versículo 5. Oh, aquí está algo tremendo. Y manifestará las intenciones de los corazones. Cuando venga el Señor. No sabemos por qué, estimado oyente, si que quizás estés ocultando algunas cosas que creas, o el pastor no lo ve, el hermano no lo ve. No te preocupes. No te preocupes. Vendrá el día cuando será manifiesto, cuando venga el Señor. Y entonces, versículo 5, dará cada uno, recibirá su... ¿Cuál es esa alabanza? Pienso yo es esta. Bien hecho, siervo fiel. Bien hecho. ¿Eso? Vamos a ponernos de pie.